nuevamente nos encontramos en el devocional, donde la palabra del Señor siempre tiene un pensamiento maravilloso que va a ayudar a nuestras vidas. Tenemos muchos interrogantes, preguntas, y la Biblia nos da la respuesta para todas aquellas. Gracias al Señor porque en el devocional los temas que el Señor da son temas para nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, y así podemos nosotros entender y comprender las grandezas y las maravillas de Dios. En esta oportunidad quiero hablarles de un rey, uno de los reyes de Judá. En el tiempo monárquico, cuando el Señor utilizó a los profetas, utilizaba también los reyes. Los reyes eran los que gobernaban los pueblos, pero también eran los representantes de Dios en la tierra junto con los profetas. Y uno de los reyes que a mí me llama mucho la atención es el rey Ezequías. Ezequías fue un hombre que hizo las cosas rectas delante de la presencia de Dios. La palabra del Señor, cuando nos muestra a los reyes, algunos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y otros hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Pero Ezequías hizo cosas maravillosas. Él hizo unas reformas muy grandes. Y en la palabra del Señor, en el Segunda de Crónicas, capítulo 31, del versículo 9 al 11, nos está diciendo que entre las cosas que hizo Ezequías fue quitar la idolatría, porque el pueblo se había vuelto idólatra. Habían construido en los lugares altos, en las montañas, cultos a ídolos, a Baales. Y Ezequías, cuando él llega a su reinado, él toma todos estos lugares y los destruye, los manda a quitar todas esas estatuas, todos aquellos lugares que no eran agradables delante de la presencia de Dios, y por lo cual el pueblo había sufrido guerras muy grandes. Entre otras reformas está la organización en la adoración, en el templo del Señor, los levitas, todos aquellos, porque estaba todo desorganizado. Y Ezequías tomó a los levitas, los organizó de manera que pudiesen ministrar cada uno en un tiempo correspondiente. Otra de las cosas fue que la gente había dejado de traer las ofrendas, los diezmos, las primicias a la casa del Señor. Y él organiza esto y el pueblo tuvo ánimo para hacerlo. Y en el versículo 9 de Segunda de Crónicas, capítulo 31, dice: y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadal le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mira, aquí podemos ver cómo el pueblo de Dios comenzó nuevamente a obedecer los estatutos y los mandatos que Dios había dado por medio del pueblo a Moisés. Ellos habían dejado de adorar a Dios, habían dejado de cumplir con sus mandamientos, y cuando Ezequías comienza a hacer estas reformas es donde comienza realmente la bendición, no solamente para la casa de Dios, sino para todas las familias del pueblo de Judá. Entonces es importante ver esas reformas que hizo Ezequías, el rey. Ezequías reinó durante 29 años y dice que restauró la adoración a Dios en el templo, organizó a los que ministraban, dio donaciones y ofrendas para los holocaustos y dio sustento a los levitas, porque los levitas
Ellos iban al templo a ministrar, pero al mismo tiempo iban al campo a laborar. Y Ezequías quitó eso y dejó que única y exclusivamente los levitas se dedicaran al servicio y a la adoración a nuestro Dios maravilloso. Pero vamos a ver por qué Ezequías fue un hombre, un rey que agradó a Dios. Y él tuvo una situación difícil. Estaba en guerra con los asirios. Los asirios querían acabar al pueblo de Judá. Tenía esta situación difícil. Y aparte de eso, él tenía una enfermedad grave. Y eso lo vamos a ver en Isaías capítulo 38, que nos está diciendo: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado en ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. Es interesante ver cómo Ezequías puede hablar con Dios de una manera maravillosa. Sé que Ezequías tenía una enfermedad muy grave. Y el profeta Isaías era el profeta que estaba al lado de él, en el cual le comunicaba lo que Dios determinaba. Y Dios le dice al profeta Isaías: ve y dile a Ezequías que organice su familia, porque vas a morir y ya no vas a vivir más. Es una situación para cualquier persona que le den una noticia de estas, que le digan: vas a morir. Hay muchas personas que en su corazón y en su alma se aferran a la vida, y todos lo hacemos porque nadie quiere morir. Aún la persona que ha tenido dificultades en esta tierra, difíciles, se aferra, no quiere morir. Y le dice el Señor a Isaías: dile a Ezequías que organice todo porque vas a morir. ¿Qué debe organizar? Su familia, sus finanzas, sus posesiones. O sea, que deje todo en orden, que aliste la maleta, es lo que le está diciendo, porque te vas a ir de esta tierra. Ezequías, el rey, reacciona como cualquier persona que lo haría. Reacciona de una manera en que no quiere hacerlo. Y la reacción de Ezequías fue, primero, de humillación, de clamor y de oración. De humillación porque dice que él volvió su rostro a la pared, porque él estaba enfermo, estaba postrado en una cama, volvió su rostro a la pared y empezó a orar, empezó a clamar, empezó a llorar de una manera tremenda, a decirle a Dios: no me quites la vida, Señor. Mira, la vida es tan bella, la vida es tan hermosa, que cuando se llega ese momento en que la persona va a partir de esta tierra, es un desprendimiento bastante duro y bastante fuerte. Y eso le pasó a Ezequías. Dice que él empezó a clamar. Hubo un clamor en su alma, hubo un clamor en su corazón. Y mira lo que él dijo en el versículo 3. Y dijo: oh Jehová,
te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Le estaba diciendo Ezequías a Dios: acuérdate que cuando yo tomé el reinado, Señor, este pueblo andaba muy mal, este pueblo estaba desorientado, este pueblo era idólatra, este pueblo estaba desorganizado, y yo comencé a hacer reformas, mi Dios, para que el culto a ti fuera lo mejor, para que la adoración a ti, Señor, fuera organizado y que la gente empezara a tener conciencia de que la idolatría era un pecado delante de ti, Señor. Entonces él empieza a recordarle las cosas y los hechos que él había realizado y las reformas que había hecho en Judá. Es tan bonito poderle decir a Dios eso. Para el Señor, Él no se enoja ni se disgusta porque nosotros hagamos este tipo de adoración. Ahora, cuando Ezequías le está diciendo acuérdate, no es porque al Señor se le olvide, no. Al Señor nunca se le olvida nuestras acciones, nuestros hechos. Él siempre se acuerda de lo que tú y yo hacemos en su obra, de cuántos ayunos hemos tenido en su presencia, cuánto tiempo de oración hemos estado delante de Dios en clamor, en lloro, en ruego, cuántas veces hemos traído nuestras ofrendas, nuestros diezmos al altar. Pareciera que Dios eso no tuviera en cuenta, pero sí es así. En el libro de los Hechos, capítulo 10, nos habla de un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio dice que él era un gentil, no pertenecía al pueblo de Dios, no era un hombre que estuviera en las prácticas cristianas, pero él tenía un temor de Dios. Y cuando Cornelio ora, porque él hacía estas prácticas de orar y de dar ofrendas, de dar diezmos a la casa de Dios, aunque todavía no era un creyente en su totalidad, lo más hermoso es que le dice Dios a Pedro que él se ha acordado de las oraciones y de las ofrendas que hacía Cornelio. O sea que Dios tiene en memoria estas acciones de nosotros. Y por eso es que Ezequías le dice al Señor: acuérdate, mi Dios, que yo he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón. Para que Ezequías tenga esa libertad de hablar de esta manera, es porque realmente Ezequías tenía una comunión y una relación con Dios total. Dice: he hecho lo que ha sido agradable delante de ti. Y dice que derramó su corazón con lloro. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Cuando nosotros derramamos nuestro corazón con sinceridad, con lloro, delante de la presencia de Dios. Nosotros no podemos derramar nuestro corazón ante un ser humano, llorar y decirle estoy en esta situación. No. Hacer lo que hizo Ezequías, lo hizo delante de Dios. Ni siquiera lo hizo delante del profeta Isaías, porque el profeta le dio el mensaje que le había enviado Dios y salió. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías había salido y iba a la mitad del patio de la casa donde habitaba Ezequías, y Dios le dice a Isaías: devuélvete y dile a Ezequías que he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí, yo añado a tu vida 15 años. Esto es maravilloso, de ver cómo Dios reacciona de inmediato a la oración de Ezequías. Y la respuesta del Señor fue tan bonita porque le añadió 15 años más a su vida. Y otra cosa que hizo Dios fue
que lo iba a librar de la mano de los asirios, porque los asirios querían acabarlos. Y dice: y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y de esta ciudad te ampararé. Entonces, ¿cómo es que Dios puede responder una oración tan pronto, tan inmediata, como la respondió con el rey Ezequías? El rey Ezequías era un hombre de un corazón sencillo. El rey Ezequías había tenido a su papá y a su abuelo, que habían sido también reyes, pero que fueron reyes malos, reyes que incitaron al pueblo de Dios a la idolatría, que quitaron toda adoración, todo culto, y permitieron que el pueblo hiciera cada uno lo que bien le pareciera. Pero aquí, cuando llega el rey Ezequías a su reinado, él no imita lo que hacía su abuelo y su padre. Por eso es que el corazón de Ezequías es diferente. El corazón de Ezequías es en verdad, como él se lo estaba diciendo a Dios: yo tengo delante de ti un corazón íntegro. Y para tener un corazón íntegro tiene que haber una relación, tiene que haber una comunión con el Dios de los cielos, con el Dios omnipotente. Ezequías tenía una amistad con Dios maravillosa, para que le pidiera, para que orara, para que clamara. Era porque Ezequías tenía la costumbre de ir al templo a adorar a Dios. Por eso es que en una de sus reformas él organiza a los levitas para que el culto a Dios fuera lo mejor. Él se esmeró para que todo fuera en orden. Él tuvo cuidado de que cada uno estuviese en su lugar en los momentos que tenían que servirle al Señor en adorar a Dios. Nosotros tenemos esa bella oportunidad de servirle a Dios, pero para servirle al Señor debemos hacerlo con un corazón íntegro, con un corazón recto delante de la presencia de Dios. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga para el servicio de la obra de Dios debe ser con excelencia, debe ser con orden, debe ser con amor. Porque mira, Dios tiene memoria de todo lo que yo hago en su obra. Y por eso cuando yo tengo una necesidad, cuando tenemos una situación difícil, tenemos libertad para orar a Dios, tenemos libertad para decirle: Señor, acuérdate que yo he estado delante de tu presencia, mi Dios, he derramado mi corazón delante de ti, he llorado, Padre precioso. Y cuando el Señor le dice al profeta Isaías: dile a Ezequías que he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Mira, aquí vemos a un Dios con un corazón muy sensible. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Él no es un Dios que tú oras, lloras delante de Él y se hace el que no entiende. No, todo lo contrario. Él es nuestro Dios que escucha nuestras oraciones y ve nuestras lágrimas, ve nuestro clamor, ve nuestra angustia, porque a veces tenemos muchas angustias, y Ezequías estaba angustiado. Él no quería morir, él quería seguir viviendo para seguirle sirviendo a Dios, para seguir llevando adelante a Judá, porque Judá fue el que más se mantuvo íntegro delante de la presencia de Dios, y es la generación por la cual vino el Señor Jesucristo, la línea genealógica, y por eso es que Judá es más consagrada al Señor que el mismo Israel. Entonces vemos lo bonito de cómo Dios también lo libró de sus enemigos, dio protección para el pueblo y le dio también señales para el cumplimiento de esta palabra.
porque Ezequías dijo, bueno, ¿y yo cómo voy a saber que Dios sí me escuchó mi oración y mi clamor? Y él le da precisamente una señal con una sombra. Vamos a ver qué nos enseña esta palabra. Debemos estar siempre listos y preparados, porque no sabemos el día en que vamos a partir de esta tierra. ¿Y qué es la preparación? Nuestra vida espiritual. Debemos estar siempre listos porque no sabemos el día ni la hora, así como va a venir Jesucristo. Debemos arreglar siempre todos nuestros asuntos aquí en la tierra. Cuando nos encontremos en situaciones difíciles, podemos traer a memoria delante de Dios nuestro trabajo en la obra del Señor. No sé, ¿qué haces tú para la obra de Dios? ¿Qué has hecho para la obra? Recapacita en este momento, di, ¿yo qué he hecho delante de Dios? He predicado la palabra, le he enseñado a otros acerca del amor de Dios, he aportado económicamente para su obra, he hecho las cosas para el favor de la obra de Dios. Eso fue lo que hizo Ezequías. Por eso él pudo clamar a Dios con todo el corazón. Nosotros debemos, cuando lleguemos a la oración, cuando lleguemos al clamor, debemos hacerlo con un corazón sencillo y humilde, como lo hizo Ezequías. También debemos estar seguros que Dios responderá nuestra oración. Debes estar completamente seguro, después de que te levantes de orar, que Dios va a responder tu oración. Si tú lo hiciste con sinceridad del alma, con sinceridad de corazón, Dios responderá tu oración. Y que Él va a bendecir mucho más de lo que te ha bendecido. Son cosas muy importantes que nosotros podemos aprender de los personajes de la Biblia. Por eso el rey Ezequías nos enseñó una gran lección, que si nosotros trabajamos para Él con honestidad, con amor, con sinceridad, en el momento de la dificultad podemos clamar a Él y Él responderá nuestra oración. A Isaías le dio 2 bendiciones muy bellas. Le extendió 15 años más de vida y lo libró de sus enemigos. Entonces, después de una oración sincera, viene una gran bendición para nosotros. Si estás pasando por momentos difíciles, arrodíllate, ora, clama a Dios y puedes recordarle qué has hecho para la obra del Señor. Si tu vida ha sido solamente de asistir a un templo por muchos años y nunca has hecho nada para la obra de Dios, empieza ahora. Hay tiempo para poderlo hacer, porque Dios tiene memoria de todos nuestros hechos. Hay un libro, el libro de la vida, en el cual nosotros estaremos en pie delante de Dios y allí será leído todo aquello que nosotros hicimos a favor de la obra de Dios. Cuando le sirvas a Dios, nunca te quejes, sino hazlo con todo el corazón y con toda el alma. Y podemos llegar confiados y tranquilos a la presencia de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Vamos a agradecerle a Dios, vamos a decirle a mi Señor que muchas gracias por esta palabra preciosa y que de hoy en adelante nos ayude a ser buenos administradores de la obra de Dios, buenos para servirle al Señor. Mira, la vida no tiene sentido si tú solamente te dedicas a tus labores cotidianas de trabajo, de familia, personales, y nunca haces nada para la obra de Dios. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido y lo que Dios valora es lo que tú haces a favor de la obra del Señor. Entonces, así, con esta actitud como la tuvo Ezequías, vamos a darle gracias al Señor. Poderoso Dios y Padre de la gloria, te agradecemos, Señor, por dejarnos escrito en esta palabra los hechos
tan bonitos, tan importantes que hizo el rey Ezequías, Señor. Esas reformas tan maravillosas que Él realizó en favor de la obra de Dios, para que el pueblo, Señor, oh Dios, se volcara a ti, porque el pueblo estaba, Dios mío, alejado de ti, Señor. Por eso, gracias por este rey Ezequías, por esa reforma, Señor. Y como el pueblo tuvo ánimo para traer ofrendas, traer diezmos, Señor. Y dice la palabra de Dios que traían en montones, Señor, para que la obra de Dios fuera extensa, para que la obra de Dios se desarrollara. Señor, yo te pido por cada creyente, Padre amado, para que sea sensible a tu voz, para que sea sensible a tu palabra, Señor, y no gaste el dinero en cosas, Señor, oh Dios, son pasajeras, sino que se acuerden de tu obra, Padre, que tengan, Dios, en su corazón y en su alma el bendecir la obra de Dios. Gracias, maravilloso Rey, por esta palabra, porque esta palabra nos enseña y nos ayuda de que tú eres un Dios de poder, un Dios grande. Y después de que Ezequías, Señor, hizo esta oración y recordó los hechos que él hizo, tú le diste bendiciones más y más en abundancia. Gracias, poderoso Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo de manera especial. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este devocional nuevamente. Y recuerda, todos los martes estamos con una palabra que va a ser para nuestro corazón, para nuestra vida de edificación. Invita a otros para que puedan recibir también este bello mensaje. Que Dios les bendiga grandemente y hasta un próximo devocional. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.